privilegio y agradezco también a usted que esté con nosotros en esta mañana. Abra su Biblia en Salmos 92. Quiero predicar un sermón relacionado, amén, o dirigido a nuestros hermanos mayores, amén, a nuestros hermanos adultos mayores, con el propósito de bendecirles, de hablarles a su corazón, pero también en general a todos mis hermanos recordarnos que seamos niños, jóvenes, o estemos en una edad adulta, vamos en camino también a la vejez. Es inevitable. Amén. Pero nuestro Dios nos enseña, mis hermanos, que aún en la vejez, aún en esos momentos, podemos y seguimos siendo de bendición. ¿Cuánto dicen amén? Sí, gloria a Jesús, amén. Y ese es el propósito, es el corazón de este sermón. Vamos a introducirnos en esta noche, en esta mañana. ¿Cuántos han escuchado la palabra veterano? Amén. Yo creo que es común, ¿verdad?, hablar de los veteranos. Muchas veces se utiliza esta palabra en contextos, ¿verdad?, militares. Pero esa palabra proviene del latín, derivado del veteranus, que significa, o se deriva de la palabra vetus, que significa viejo. Y su significado varía dependiendo el contexto en que se utiliza. Por ejemplo, en tiempos antiguos se dice que esta palabra nació en la antigua Roma con los veterani, que eran los soldados que habían cumplido por 20 años el servicio militar y recibían en recompensa tierras, ganancias económicas al jubilarse, reconociendo que su vejez en el servicio fue un activo para el imperio. Es decir, una persona que se jubilaba se convertía en un veterano, pero no solamente quedaba ahí, sino que era recompensada, era bendecida, era dignificada. Eso es lo que significa la palabra veterano. En la actualidad, la palabra veterano se utiliza mucho en el contexto militar. Y esto se refiere a un veterano que es una persona que ha servido a las Fuerzas Armadas. No solo se refiere a personas que combatieron en guerra, sino a cualquier persona que haya completado su tiempo de servicio y haya sido licenciada con honores. También esto se aplica en un contexto profesional y social. Se utiliza para describir a alguien con una trayectoria larga y probada en una disciplina especializada. Por ejemplo, un profesor o un médico veterano es una persona que ha tenido mucha experiencia en esa área en específico. Por ejemplo, tercero, los deportes. Se refiere a los atletas que están en la etapa final de su carrera profesional, que han jugado muchas temporadas. El veterano deportivo suele asumir un rol de mentor o de líder en el vestuario, aunque su capacidad física no sea la misma a la de un joven, pero su conocimiento en el juego y su capacidad para leer situaciones estratégicas compensan esa diferencia, ¿verdad? Usted puede recordar a su jugador favorito que a lo mejor ya tiene muchos años y usted dice, no corre mucho, ya no tiene la vitalidad de antes, pero en un partido ese jugador veterano puede marcar la diferencia, con una estrategia, con una jugada. Ese es en el entorno del deporte. Pero ¿qué digamos o qué decimos de la fe? En la fe, mis hermanos, también hay veteranos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. En un sentido espiritual y comunitario, un veterano de la fe es una persona que ha recorrido un largo camino de compromiso, de experiencia, de perseverancia en sus creencias. Y no se trata únicamente de una persona que tiene muchos años en una congregación, sino de alguien cuyo carácter ha sido forjado por las pruebas y por el tiempo.
Esos son los veteranos de la fe. Yo estoy convencido que en ese lugar tenemos veteranos de la fe. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Muchos de ellos son las personas mayores. Le he titulado a este sermón Veteranos de la fe. Vamos a leer nuestro texto y descubrir, mis hermanos, que usted y yo podemos convertirnos también en un veterano de la fe. Salmo 92, versículo 12 en adelante. Dice la palabra de Dios: el justo florecerá como la palmera, crecerá como el cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez frutificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. Veteranos de la fe. Y quiero hablar en primer lugar los justos y el crecimiento. En nuestro texto principal, perdón, ¿me escuchan bien? Yo me escucho un poco, no muy bien, pero ¿sí me escuchan bien o le subo más? ¿Está bien? Amén. Si no, voy a estar gritando. Amén. En nuestro texto principal, el Señor nos está hablando, mis hermanos, de dos verdades. Nos está hablando que en la vida hay justos. Y segundo, que el justo crece, el justo avanza. La palabra de Dios nos dice en el versículo 12 de nuestro texto principal, en el versículo 12 de nuestro texto nos dice: el justo florecerá. El justo, mis hermanos, en el contexto del Antiguo Testamento, no solamente era una persona, escuche bien, que era buena onda o buena gente, ¿verdad? Es un derivado de la justicia. Pero una persona justa no era únicamente una persona buena, sino en el contexto del Antiguo Testamento, una persona justa era una persona que vivía y estaba bajo el pacto del Antiguo Testamento, bajo el pacto de Moisés. Amén. Era una persona que tenía bendiciones, pero también tenía compromisos y responsabilidades de obedecer el pacto que Dios había hecho con ellos. Amén. Ahora, eso es una bendición, es una esperanza, pero la realidad, mis hermanos, es que cada uno de nosotros, antes de venir a Cristo, no éramos personas justas. A lo mejor éramos personas buenas, pero no estábamos del lado de Dios. Correcto, amén. Dice la palabra de Dios en Efesios 2, versículo 12: en aquel tiempo estaba sin Cristo, alejados de la ciudadanía y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Cuando estábamos sin Cristo, no éramos justos, no estábamos del lado de Dios, no estábamos del lado del pacto. Dice la Escritura: Amén. Estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía, ajenos a los pactos, ajenos a la promesa, ajenos a la esperanza y sin Dios en el mundo. Amén. Pero cuando venimos a Cristo, dice la palabra de Dios, fuimos justificados. Romanos 5, versículo 1 nos dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. La buena noticia para nosotros es que cuando venimos a Cristo, no solamente nuestros pecados son perdonados, sino que pasamos al lado de Dios. Glorioso, amén. Pasamos a ser personas justas. Personas, mis hermanos, que ya no viven su vida a su manera. ¿Cuántos dicen amén? Correcto, amén. Eso es parte de la salvación. Gloria a Dios. Ahora, la segunda verdad que nos muestra nuestro texto es que los justos, pues no solamente pasan del lado bueno, sino que dice la palabra de Dios, los justos necesitan crecer. Dice la palabra de Dios en el versículo 12: el justo florecerá como la palmera y crecerá como cedro en el Líbano. Gloria a Jesús. Y es una promesa, mis hermanos, activa de Dios. Y es una bendición. Los justos necesitan
crecer. La palabra de Dios nos dice en 2 de Pedro 3:18, solamente escuchen. Antes bien, crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. A Él sea la gloria hasta el día de la eternidad. Amén. Aquí el apóstol Pedro nos habla acerca, mis hermanos, de la necesidad de crecer en los caminos de nuestro Dios. A crecer, mis hermanos, en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Porque nuestro Señor Jesucristo es Dios. ¿Cuánto dicen amén? Sí, amén. Y Él es la imagen de Dios. Correcto. Queremos conocer a Dios, necesitamos conocer a Jesús. Así es. Cómo vivió, qué enseñó, qué dijo. A eso se refiere el apóstol Pedro cuando nos habla acerca de crecer en el conocimiento de Cristo. Amén. Conocerlo más a Él. Necesitamos asemejarnos más a Jesús. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora, el crecimiento, mis hermanos, no es mágico. ¿Cuántos dicen amén? Exacto. El crecimiento viene a través del tiempo. La madurez, mis hermanos, no se compra en el supermercado. Bueno, fuera, ¿verdad? Pero fuera fuera de esa manera. Que de la noche a la mañana, ¿verdad? De manera mágica, mejoráramos nuestras áreas débiles, supiéramos tomar mejores decisiones de la noche a la mañana, tuviéramos disciplinas espirituales de hoy para mañana. Pero la realidad es que no es así. Que todo es un proceso, ¿verdad?, que se da con el tiempo, es un cambio progresivo. Y la palabra de Dios, mis hermanos, nos habla acerca de esta realidad. El tiempo avanza y con el tiempo también debería estar avanzando nuestro crecimiento en Dios. Aunque sean pequeños cambios, ¿verdad? Pero al final del día son avances, es crecimiento para nuestras vidas. La palabra de Dios nos dice en Colosenses 1, versículo 10, entonces la forma en que viven siempre honrará y agradará al Señor, y sus vidas, producirá toda clase de buenos frutos. Mientras tanto, irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. Escuche esta verdad, mis hermanos. Dice la palabra de Dios que con nuestra vida vamos a honrar a Dios. Pero esa vida, mis hermanos, tiene que estar llena de frutos. Y estos frutos vienen, dice la palabra de Dios, por ir creciendo a medida que aprendemos a conocer más y más a Dios. No se trata únicamente de acumular, ¿verdad?, años o tiempo en Dios, sino que ese tiempo, que esos años se reflejen en un crecimiento espiritual. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Ahora, como dijimos, la palabra de Dios nos enseña que ese crecimiento, esta madurez, pues no se compra, ¿verdad?, sino que se produce con el tiempo. Segunda de Pedro 1, versículo 5 al 9, dice la palabra de Dios. En vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, completando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. A la excelencia moral con conocimiento, el conocimiento con el control propio, con perseverancia, con la perseverancia con sumisión a Dios, con la sumisión a Dios con afecto fraternal, y con el afecto fraternal con amor por todos. Cuanto más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero los que no llegan a desarrollarse de esa forma son cortos de vista o ciegos y olvidan que fueron limpiados de sus pecados pasados. Lo que dice el apóstol Pablo, mis hermanos, es para leerlo una y otra vez. Nos reta el apóstol Pablo a crecer. Y dice la palabra de Dios, dice Pedro, si no hay crecimiento,
parece que estas personas olvidaron sus pecados y se han convertido en personas ciegas, ¿verdad? Es decir, personas que admiten que no necesitan hacer cambios en su vida, que así están bien. Y yo creo que eso no es lo que Dios quiere para nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La segunda cosa o la tercera cosa que habla nuestro texto es que no solamente, mis hermanos, crecemos con el tiempo, sino que la palabra de Dios, mis hermanos, nos dice también que crecemos cuando hemos sido plantados o hemos sido establecidos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Eso dice nuestro texto. Volvamos nuevamente al versículo 13. Dice la palabra de Dios: plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. La palabra de Dios aquí nos enseña, mis hermanos, que no solamente se trata, ¿verdad?, de acumular ese tiempo, sino que también nos dice que debemos plantarnos o establecernos, pero cerca de la presencia de Dios, para poder fructificar. Amén. Y pone el ejemplo de las palmeras y el ejemplo de los cedros. Estas dos plantas, ¿verdad?, no fructifican de la noche a la mañana, sino que fructifican en el momento, ¿verdad?, que son plantados, que son establecidos en ese lugar, y a medida que pasa el tiempo ellas van buscando, ¿verdad?, profundizar sus raíces para de alguna forma encontrar minerales, encontrar agua para poder seguir creciendo. Primero crecen hacia abajo y después crecen hacia arriba. Y aproximadamente tanto las palmeras como los cedros toman un tiempo de 30 años en crecer. No crecen, ¿verdad?, de la noche a la mañana. Primero hacen una búsqueda hacia abajo. Y es lo que Dios, mis hermanos, nos invita a que usted y yo, mis hermanos, a través de la presencia de Dios, establezcamos ese crecimiento. Dice la Escritura en Salmos 1, versículo 1 al 3, en la traducción lenguaje actual, dice lo siguiente: Dios bendice a quienes no siguen malos consejos, ni andan en malas compañías, ni se juntan con los que se burlan de Dios. Dios bendice a quienes aman su palabra y alegres estudian día y noche. Son como árboles plantados junto a arroyos, que llegando el momento dan mucho fruto y no se marchitan sus hojas. Todo lo que hacen les sale bien. Aleluya. Dice la palabra de Dios, mis hermanos, que esta búsqueda de la presencia de Dios, de su palabra, al final se refleja en un buen fruto. Amén. En nuestra escritura, mis hermanos, nos habla de la responsabilidad de crecer del lado correcto de Dios, para hacer bendición, para aprovechar el tiempo, porque el tiempo no se detiene. Amén. Dice la palabra de Dios en Efesios 3, versículo 16 al 17, en la Nueva Traducción Viviente, dice: pido en oración que de su glorioso, inagotable recurso, los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su Espíritu Santo. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confían en Él. Echarán raíces profundas en amor de Dios y ellos los mantendrán fuertes. Al final del día, mis hermanos, si decidimos aprovechar el tiempo, aprovechar que ya estamos del lado correcto, que ya somos justos, esto va a ser una bendición más adelante. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Quiero hablar en segundo lugar: los justos también envejecen. Esa es la realidad de nuestro texto. Leamos nuevamente Salmo 92, versículo 14. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Nuestro texto, mis hermanos, nos enseña
nos habla, nos recuerda Gloria a Jesús. que los justos se ponen viejitos, ¿verdad? Que el tiempo no pasa en vano. Hay una frase que escuché hace muchos años y siempre la recuerdo y ya se ha hecho una realidad en mi vida, y es que el tiempo no acaricia, ¿verdad? Ya se comienza a ver el efecto de los años, ya no hay esa vitalidad. Bueno, no estoy tan viejito, ¿verdad? Pero ya no hay la misma vitalidad de antes. Amén, amén. El otro día fuimos a jugar con el hermano Henry, el hermano Vidal, hace como un mes por ahí, y no, como 5 minutos nomás de jugar. Ya me hace falta el aire, ¿verdad? Por los años, por la indisciplina, por la mala alimentación, por el descuido del cuerpo. Y vienen, ¿verdad?, estos efectos. Pero cuando estaba joven, yo comía lo que quería, hacía lo que quería, y de todas maneras tenía fuerza, ¿verdad?, tenía vitalidad. Pero no podemos estar todo el tiempo de esa forma. Los años pasan y el cuerpo se envejece. Ahora, cuando pasa el tiempo, mis hermanos, aun cuando estamos en los caminos del Señor, no podemos evitar que vengan ciertas cosas sobre nuestras vidas. La palabra de Dios nos enseña, mis hermanos, que con la edad vienen muchos temores. Amén. Escuchen bien, Salmo 71, versículo 9, dice la palabra de Dios de esta forma: no me deseches en el tiempo de la vejez, cuando mi fuerza se acabare, no me desampares. Fíjense bien lo que describe el salmista David. Es como que en su mente cree que ya la vejez o los años finales de su vida, ella no podrá ser útil ni siquiera para Dios. Y comienzan esos temores de rechazo, de decir: cuando mi fuerza se acabare, por favor, no me desampares. No me deseches en el tiempo de la vejez. ¿Cuántas personas, mis hermanos, que llegan a una edad adulta experimentan ese temor? ¿Verdad? Entran dudas, temores de quién nos va a cuidar, quién se va a hacer cargo de nosotros, qué va a pasar con mi sustento, qué va a pasar con mis necesidades. Amén. Y comienzan una serie de temores, de inseguridades. Hay muchas cosas que comienzan, mis hermanos, a suceder en nuestras vidas. Hace unos días estaba viendo a una persona que estaba hablando acerca de los veteranos militares en Estados Unidos y cómo está viendo el fenómeno de que muchos de estos veteranos militares están viviendo en drogadicción en la calle. Y uno pensaría, bueno, pues están desamparados, no tienen ayuda, el gobierno les abandonó y ahora viven de esa forma porque no hay de otra. Uno pensaría eso. Pero la realidad es que estas personas, mis hermanos, son personas afortunadas. Muchos de esos veteranos tienen privilegios, tienen casas propias, tienen ventajas sobre cualquier ciudadano normal. Tienen recursos disponibles para ellos. Pero lo que pasó muchas veces en el corazón de esas personas es que se llenaron de rechazo o de temor en su corazón. Amén. Y todo eso les causó daño. También hay una parte, ¿verdad?, psicológica afectada por las guerras, por los traumas. Y muchas de esas personas pues terminan refugiándose en el alcohol, en las drogas, en el pecado. Correcto, amén. Pero es increíble cómo esas personas que tienen los recursos, tienen las bendiciones, sin embargo se hunden en la perdición. Y es porque definitivamente llegó el temor a sus vidas. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Fíjense lo que dice Dios respecto a esto. En Isaías 46, versículo 4, dice la Escritura: yo seré su Dios durante toda su vida. Hasta que tengan canas por la edad, yo los hice, yo cuidaré de ustedes y yo los sostendré y los salvaré. Yo no estoy viejito, pero este texto a mí me da esperanza. Amén. Y en esa noche
Yo quiero que usted sepa, hermana Connie, hermana Francis, hermanos allá atrás, hermano Juanito, hermano César, pues todos van. Hermano Serrano y Reyga. Quiero que sepan, mis hermanos, que Dios no le va a abandonar. ¿Cuántos dicen amén? Que Dios va a estar al cuidado de usted. Gracias, Jesús. Amén. Amén. La segunda cosa que viene con la edad son esos momentos de insatisfacción, de frustración, por lo que pudimos hacer y no hicimos, por lo que pudimos lograr y no logramos. Dice la palabra de Dios en Eclesiastés 12, versículo 1 al 3. No dejes que la emoción de la juventud te lleve a olvidar de tu Creador. Hónralo mientras seas joven, antes que te pongas viejo y digas, la vida ya no es agradable. Acuérdate de Él antes de que la luz del sol, de la luna y de las estrellas se vuelve tenue a tus ojos viejos y las nubes negras oscurezcan para siempre tu cielo. Acuérdate de Él antes de que tus piernas, guardianas de tu casa, empiecen a temblar y tus hombros, los guerreros fuertes, se encorven. Acuérdate de Él antes de que tus dientes, esos pocos sirvientes que te queden, dejen de moler y tus pupilas, las que miran por las ventanas, ya no vean con claridad. Dice la palabra de Dios que los jóvenes deben de acordarse de Dios. Amén. Porque esos tiempos vendrán. Sí, Señor. Amén. Y lo describe de manera poética, Precioso, sí. pero es fuerte lo que describe Exactamente. Eclesiastés. Amén, El amén. tiempo pasa y viene muchas veces un sentido de insatisfacción. Dice el salmista, no vaya a ser que venga todo esto y digas por qué no aproveché el tiempo. ¿Por qué no me acordé de Dios? ¿Por qué no crecí? ¿Por qué no tomé las decisiones que debí tomar? Y eso, mis hermanos, nos hunde muchas veces en la depresión. Correcto. A la edad que tengamos, ¿verdad? El recordarnos las cosas que no hemos hecho bien, las decisiones que no hemos tomado para Dios, todo esto afecta nuestro corazón. Escuche bien, mis hermanos, no olvidemos que los justos también se ponen viejitos, envejecen, pasa el tiempo y puede ser una bendición o puede ser también más necesidades, más problemas. Quiero ver en tercer lugar los veteranos de la fe. Nuestro texto nos ofrece, mis hermanos, una esperanza para cada uno de nosotros. Estar del lado correcto, mis hermanos, es una bendición. Ser justos es una oportunidad para crecer, para ser bendecidos, pero también para ser bendición. Dice nuestro texto, versículo 14, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y fuertes. Nuestro texto nos dice, mis hermanos, que hay esperanza en la edad adulta. Dice la palabra de Dios, aún en la vejez van a poder ser bendición. Hace unos días comencé a leer un libro que se llama Los abuelos, puro potencial para la iglesia. Y me gustó una de las frases de este libro, y él comenta lo siguiente: los abuelos, las personas adultas mayores, son el arma secreta de la iglesia. Y él comienza a hablar que muchas veces la iglesia desaprovecha el potencial de las personas mayores. Amén, amén. Y destaca algunas cosas el autor. Dice que los abuelos, las personas mayores, tienen tres activos invaluables para las generaciones más jóvenes. Dice, a menudo tienen sabiduría, experiencia, porque han pasado por crisis y victoria. También tienen tiempo, suelen tener mayor disponibilidad para invertir en relaciones. Tienen también, junto con la edad, las motivaciones correctas. En esta etapa de la vida, el ego suele disminuir
y el deseo de servir y de dejar un legado aumenta. Fíjese bien, porque ya han pasado por todo, ¿verdad? Ya han tenido sabiduría, ya han tenido experiencia y se convierten en una bendición que a veces no aprovechamos nosotros como iglesia. Amén. ¿Verdad? Creemos que la vitalidad únicamente se encuentra en los jóvenes, en los niños o en las personas que ya, como mi edad, ¿verdad? Pero no, la palabra de Dios, mis hermanos, nos enseña que aún en la vejez se puede ser bendición. Amén. La palabra de Dios nos dice en nuestro texto, aún en la vejez fructificará. Job, capítulo 12, versículo 12 nos dice, la sabiduría le pertenece a los ancianos y el entendimiento a los mayores. Hay bendición, hay sabiduría, hay, mis hermanos, bendición en las personas mayores, no solamente sufrimiento, no solamente canas, no solamente, ¿verdad?, los años acumulados, sino que hay sabiduría y entendimiento en sus palabras. Amén. Eso es lo que dice la Biblia. Amén. Eso es lo que dice la palabra de Dios. La segunda cosa que vemos en nuestro texto es que aún en la vejez podremos fructificar, ser bendición, pero también dice la palabra de Dios, estar vigorosos y verdes. Amén. Esto significa, mis hermanos, tener fortaleza espiritual, fortaleza interna, ¿verdad? Estar de alguna forma con sus sentidos correctos, ¿verdad? Se me escapa ahorita la palabra que describe sobriedad, ¿verdad? Están claros, están sobrios, saben, mis hermanos, lo que hay con sus vidas y lo que pueden aportar para los demás. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios 4, versículo 16. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día a día. Otra traducción dice, por esto no nos desanimamos, aunque nuestro cuerpo se va desgastando, nuestro espíritu va cobrando más fuerza. Glorioso. Escuche bien. Gracias, Jesús. Dice la palabra de Dios, aún en la vejez estarán fuertes y verdes. Por fuera a lo mejor no tan vigorosos, pero sí por dentro. En el espíritu, fortalecidos, convencidos que han escogido el camino correcto. Aleluya. Amén. La Biblia, el discipulado, hablando de este salmo, nos dice lo siguiente. La psicología del desarrollo humano dice que en los últimos tiempos, en la etapa de la vida, de la vejez, se desarrollan dos cosas muy importantes en la jubilación. Una jubilación o una vejez activa. La persona mayor tiene un potencial sin precedentes para ser menos activa físicamente, pero canalizar su energía de otras maneras, siendo un sabio consejero, un mentor, un patriarca o una matriarca de una familia saludable. Porque en el caso de muchas personas que llegan a la jubilación, pueden incluso dedicarse más tiempo completo para el cumplimiento de un llamado especial. Finalmente, estas personas se convierten en una extrema bendición, ¿verdad? Pueden disponer de tiempo, pueden canalizar su energía en otras áreas importantes. Termino con esto. Nuestro texto nos dice en el versículo 15, vamos a leer desde el 2 en adelante, vamos a leer. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán, aún en la vejez fructificarán y estarán vigorosos y verdes. Versículo 15, para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en él no hay justicia. ¿Qué es lo que vemos aquí? Es que aún en la vejez se convierten en un testimonio de la fidelidad de Dios. Aleluya. Aún en la vejez Gloria a Dios. pueden dar testimonio
de que hay un Dios real. Qué grande. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Damos un fuerte aplauso a los hermanos. Quiero concluir en esta noche. Los veteranos de la fe son una bendición, una inspiración que merecen honra y respeto. La vejez no es el final del camino, sino la etapa de mayor cosecha espiritual. Es lo que enseña la palabra de Dios. Amén. De nuestra parte, de los más jóvenes, Dios nos invita a lo siguiente. Levítico 19:32. Ponte de pie en presencia de los ancianos y muestra respeto por las personas de edad. Teme a tu Dios, pues yo soy el Señor. Proverbios 16:31. Las canas son una corona de gloria que se obtiene por llevar una vida justa. Primera de Timoteo 5, versículo 1, dice el apóstol Pablo a Timoteo: cuando corrijas a un anciano, no lo regañes. Al contrario, aconséjalo como si fuera tu propio padre. Trata a las ancianas como a tu propia madre, a los jóvenes como hermanos y a las jóvenes como hermanas, y a los jóvenes como tus hermanos. Amén. Es decir, con todo respeto a cada uno de ellos. Amén. Es lo que Dios nos invita a hacer con las personas mayores. Den otro fuerte aplauso a nuestro Dios en esta mañana. Gracias, Dios. Quiero que se ponga de pie.